Buenas tardes, hemos regresado al pizarrón de Diego. Hace muchísimo tiempo que esto no ocurría. Espero que anden muy pero muy bien. Como les adelanté por clase, nos convoca el tema de dinámica para poder saber cómo resolver un problema de dinámica. El objetivo de este video es resolver dos problemas, dos ejercicios de la guía de dinámica que seleccioné como representativos para abarcar todo lo que tiene que ver con la guía en sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Bueno, obviamente la aplicación de la segunda ley de Newton, los tipos de fuerza que vamos a trabajar, cuáles son las fórmulas y cuáles son las estrategias que hay que seguir, que conviene seguir para resolver un problema de dinámica. ¿Sí? Cualquier problema de dinámica. Vamos a tener una receta que aplicar, que seguir y en función de eso ir resolviendo los distintos problemas y situaciones que se nos van a ir dando. Como les vengo adelantando, mucho tiene que ver con primero saber identificar qué fuerzas intervienen en el problema y saber graficarlas. Una vez que vos tenés eso, tenés una buena parte del ejercicio resuelto. Y luego lo que sigue es plantear la segunda ley de Newton en la dirección del movimiento y en la dirección perpendicular. Por eso vamos a trabajar con sistemas de referencia también. Y lo último que vamos a hacer es reemplazar los datos y meternos con la matemática. ¿Sí? Como siempre, primero hay que saber qué fuerzas se aplican a los objetos que estamos estudiando y luego vamos a meternos con la matemática, las unidades y demás. Para lo cual es muy necesario que tengas presente cuáles son los distintos tipos de fuerza. Antes de ver este video, yo eso lo doy como sabido. ¿Sí? Fuerza tensión, fuerza peso, fuerza de rozamiento, etcétera, etcétera. O sea que en suma de fuerzas, ¿sí? Nosotros nos vamos a meter con distintos tipos de fuerzas según sea según me diga el ejercicio, según sea la situación. Entonces vamos a tener la fuerza peso, la fuerza de tensión, con sus símbolos, ¿no? La fuerza de rozamiento, fuerzas externas, ¿sí? Cuyos símbolos son estos, ¿sí? Eh, Fuerza normal de contacto, cuando haya contacto entre superficies, con el suelo por ejemplo, la fuerza peso siempre va a estar presente. Y también vimos en el apunte que está la llamada fuerza elástica, pero no vamos a ver ejercicios, ¿sí? No vamos a ver ejercicios de fuerza elástica por el momento, ¿sí? Así que la fuerza elástica, por ahora, le decimos gracias, pero no te necesito, ¿sí? Porque es una fuerza que depende de la posición y demás, y se estudia sobre todo en otro tipo de movimientos como oscilatorios, ¿sí? Por ejemplo, un objeto eh, atado a un resorte, ¿sí? Y al estirarlo y soltarlo empieza a hacer un movimiento oscilatorio, vertical, horizontal, como sea, y eso no lo vamos a estudiar. Por otro lado, sabemos que el peso, ¿sí? De un objeto lo podemos calcular en la Tierra, ¿no? Lo podemos calcular como el producto de su masa por la gravedad, ¿sí? Y para todos los problemas vamos a usar una gravedad de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Esta la conocen bien, ya desde cinemática que la vienen conociendo bien, e incluso algunos desde tercer año que la conocen. ¿Sí? Y para la fuerza de rozamiento, nosotros hemos visto que hay dos tipos de fuerza de rozamiento, la estática y la dinámica, dependiendo de la situación, y su fórmula es justamente el producto de la fuerza normal por el coeficiente de rozamiento, que si está en estado de reposo es el coeficiente estático y va con la letra E, y si está en movimiento es el roce dinámico, cuando haya movimiento entre superficies, que es el que más vamos a usar, va con la letra D. Entonces, dependiendo del caso, usaremos el estático y el dinámico. Recuerden que o te lo da el enunciado de dato, o te da los datos suficientes para que lo calcules, o están en la tablita del apunte. ¿Sí? Entonces, los tipos de fuerza que abordaremos están explicitados en el apunte teórico de dinámica. Te sugiero que lo leas para que entiendas cuándo aparece cada una bien antes de ver este video. Estas son las fórmulas que vamos a utilizar de momento. Sumatoria de fuerzas en el U, en el ya va a ser en el eje X o en el eje Y, ¿sí? En la dirección del movimiento o en su dirección perpendicular. Después vamos a ver cómo vamos a ir estableciendo el sistema de referencia según el ejercicio. Y la segunda ley de Newton, ya sea para las direcciones del movimiento perpendicular, la fuerza, peso,
con la gravedad fija, 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 y el módulo de la fuerza de peso, por eso acá no puse negativo ni nada, y la fuerza de rozamiento. El signo de las fuerzas va a depender del sistema de referencia que vos escojas, ¿sí? Muy bien. ¿Por qué tenía la flechita verde acá en fuerza y en aceleración? Y bueno, porque, digamos, estamos trabajando con magnitudes vectoriales y como dice la segunda ley de Newton, un cuerpo se acelera en la dirección y en el sentido, ¿sí?, de la sumatoria de fuerzas sobre él, ¿sí? Entonces, como lo estuvimos viendo en clase, ya en todas las actividades anteriores, vos podés tener muchas fuerzas trabajando sobre un cuerpo, ejerciéndose sobre un cuerpo, y el resultado va a dar una única aceleración, o bueno, reposo. ¿Está? Entonces, ¿por qué la flechita? Y bueno, porque la aceleración va a apuntar para donde apunte la sumatoria de fuerzas. ¿Sí? Muy bien. El ejercicio que elegí para hacer como primer problema es el 12. ¿Sí? El 12 que me dice, en un rescate dos señores son elevados por una soga que soporta una cierta tensión máxima. Si en el rescate la aceleración de todo el sistema es 0,5 metros sobre segundos al cuadrado hacia arriba, bueno, entonces ahí ya tengo un dato, ¿no? La aceleración es positiva hacia arriba, ahí ya me está dando un guiño de qué sistema de referencia usar. 0,5 metros sobre segundos al cuadrado es la aceleración de todo el sistema. Y sabiendo que un señor pesa, vamos a ponerle M1, 80 kilos y el otro 65, me dice. Entonces, M1 vamos a ponerle 80 kilos y M2 vamos a ponerle 65 kilos. ¿Sí? ¿Resistirá la cuerda si esta soporta una tensión, o sea, si soporta hasta 1500 newton de fuerza? ¿Por qué? Bueno, entonces se podría decir que la tensión máxima, lo máximo que soporta la cuerda, la tensión, a través de la tensión es 1500 newton. Este es un dato que voy a tener que tener en cuenta porque voy a tener que comparar lo que yo obtenga con esto, ¿sí? Entonces, acá me están preguntando si resiste la cuerda acelerando. Y bueno, nosotros lo que tendremos que averiguar es cuánto vale la tensión sobre este sistema de dos personas acelerados a este ritmo y compararlo con 1500, ¿sí? Entonces, a mí lo que me están preguntando es la tensión. ¿Resiste la cuerda? O sea, ¿cuánto vale la tensión de la cuerda? ¿Vale más, menos o lo mismo que esto? Bueno, habría que averiguar entonces la tensión, ¿sí? Entonces, es importante, se me había suspendido la compu, es importante que lo primero que estamos haciendo, como siempre en todo problema de física, es registrar los datos y la incógnita. Eso no cambia. Eso no cambia. Leemos el enunciado y anotamos justamente los datos y la incógnita. Bien, quiero hacer una aclaración con el tema de cuando alguien te dice ¿cuánto pesás? Y vos le respondes 50 kilos, 70 kilos, 30 kilos. Hablando de kilogramo como unidad de medida de masa, no de peso. Nadie va a decir cuánto masás. Sería un poco gracioso, ¿no? Entonces, peso habla en el cotidiano de dos magnitudes diferentes. La masa, M, o el peso, P. El peso es una fuerza de atracción gravitatoria por causa de la Tierra que te ejerce a vos y a todos los objetos hacia su centro, ¿sí? Y se mide en newtons. Para nosotros se mide en newtons. Y la masa es la cantidad de materia, punto final, y se mide en kilogramos en el Sistema Internacional de Medida, ¿sí? Entonces, no confundir masa con peso. ¿Cuándo me da la masa? Cuando me la den kilogramos. ¿Y cuándo me da el peso? Cuando me lo den newtons. Entonces a vos te está diciendo, un hombre, una persona pesa 80 kilos, no te está dando el peso, te está dando la masa. Entonces, la unidad es lo que te indica a vos de qué magnitud se está refiriendo, ¿sí? Simplemente por una cuestión de que lo decimos así. Bien, entonces, si yo tengo el peso, divido por G y tengo la masa, y si tengo la masa, multiplico por G y tengo el peso. ¿Sí? Simplemente pasé G dividiendo. Recordando la fórmula de peso. Bien. Entonces, una vez que yo tengo registrados los datos, tengo que hacer el diagrama de cuerpo libre. El llamado DCL. Lo voy a hacer por aquí. DCL.
Diagrama de cuerpo libre de vínculos. Agarro el sistema y lo represento como un punto material, un puntito. ¿Sí? Un puntito. Sobre ese puntito yo voy a graficar las fuerzas que están trabajando. Ese puntito es mi sistema. ¿Sí? ¿Cuál es mi sistema acá? Dos personas siendo levantadas por una soga. ¿Sí? Imagínense un rescate, no sé, en alta mar, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Bien, entonces, como están siendo levantados por una soga, yo sé que va a estar la fuerza de tensión y como son dos personas va a haber dos fuerzas peso que apuntan hacia abajo. Entonces, primero, datos, incógnita, DSL y hago el sistema de referencia. Le clavo el sistema de referencia al trabajo. Yo siempre lo pueden poner como cruz acá o lo pueden poner al costadito. En este caso, como el movimiento es vertical, yo solamente me voy a servir de un sistema de referencia que sea positivo para arriba. Eje Y positivo para arriba. ¿Sí? Y lo voy a poner paralelo al punto para no mezclar, pero bueno, también se puede hacer así. Entonces, como tengo dos personas, ¿sí? Como tengo dos personas, mi sistema justamente es ese, es el conjunto de las dos personas. Entonces, voy a tener una fuerza peso la de 80 kilos, peso 1, que tira hacia abajo, y también voy a tener la otra fuerza peso de la otra persona, peso 2. Y ambas están siendo levantadas a través de una cuerda por, no sé, un helicóptero. Entonces, tengo la fuerza de tensión que apunta hacia arriba. ¿Sí? Bueno, lo que les decía del sistema de referencia es que algunos los ponen directamente acá. Tipo, agarran así y dicen, bueno, va a ser positivo para arriba y, no sé, positivo para la derecha. ¿Sí? Le clavan el sistema de referencia al punto material, acá. Bueno, está en gusto de cada uno, cada una, es exactamente lo mismo. Entonces, el eje X a mí en este problema no me sirve para nada, no hay ningún tipo de tambaleo ni nada por el estilo, estoy pensando en una situación ideal en donde está subiendo como si yo estuviese levantando esta botella con mi mano sería la cuerda y la botella serían las dos personas, ¿sí? Perfectamente vertical, ¿sí? Entonces supongo que el movimiento es así. Con lo cual, acá se estarán dando cuenta que yo elegí positivo para arriba porque el sistema se está acelerando hacia arriba. La sugerencia, que lo digo en el apunte, es elegir un sistema de referencia positivo en el sentido de la aceleración, o sea, en la dirección del movimiento y en el sentido a favor de la aceleración, ¿sí? Cosa de que la aceleración me dé positiva. Es una convención. Ustedes ya saben que el sistema de referencia lo pueden elegir como quieran. Bueno, muy pero muy bien. Una vez que tengo esto, lo importante de este video es que vos sepas hacer esto, ¿sí? Que vos sepas hacer esto. Si vos sabés dibujar las fuerzas, tenés la mitad del problema cocinado. Si vos no sabés identificar las fuerzas, se te va a complicar. Porque luego viene el planteo de Newton. Sumatoria de fuerzas es igual a m por a. Como mi movimiento es en el eje vertical Y, le voy a poner sumatoria de fuerzas en el eje Y. Y se lo pongo acá, mira. Y la aceleración también podría ponerle Y. Pero como hay una sola, no hace falta. Entonces, ¿cómo quedaría la sumatoria de fuerzas? Y bueno, la tensión es positiva porque apunta hacia arriba y los dos pesos son negativos porque apuntan para abajo. ¿Sí? Más I menos I. Entonces, la sumatoria de fuerzas, recuerden que no es la suma literal, sino que también se pueden restar los módulos de las fuerzas, porque, como decía, si vos sumás un negativo, en definitiva terminás restando, por más que hablen que vectorialmente no se restan, bla, 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 nada, nos quedará que la tensión menos el peso 1 menos el peso 2 va a ser igual a masa por aceleración. ¿Ven? Lo que yo les quiero mostrar con este video cuando hagamos el siguiente problema es que no hay una fórmula fija para la sumatoria de fuerzas. Va a depender del problema. Esa es la cuota de dificultad adicional que hay en dinámica que no había en cinemática. Vos en cinemática sabías que la ecuación de una MRU era siempre esta. ¡Pum! Acá la segunda ley de Newton cambia según las fuerzas que hay. Así que, atenti. Bien, entonces yo quiero sacar la tensión, porque esa es mi incógnita y quiero compararla con los 1500 newton. Voy a eh, pasar estos dos pesos, estas dos fuerzas pesos, sumando para el otro lado y me va a quedar la tensión despejada. Y después las tengo que calcular, las fuerzas peso. Entonces me va a quedar m por a más el peso 1 más el peso 2.
¿Sí? Esta sería la fórmula definitiva para sacar la tensión. Bueno, y acá es cuando viene el profe, como siempre, y te dice, bueno, ¿tengo la masa? Sí. ¿Tengo la aceleración? Sí. ¿Tengo las fuerzas peso? No, pero la puedo calcular. ¿Por qué? Porque el peso 1 es masa por gravedad y el peso 2 también. Entonces, en definitiva, te termina quedando que la tensión es igual a la masa por aceleración más m1 por g, que eso es el peso 1, más el peso 2, que es m2 por g. Recuerden que el peso es m por g. Y ahora sí, voy a reemplazar todos los valores numéricos y me va a dar la respuesta y la voy a comparar con 1500 newtons. Tenés la masa por la aceleración más la masa 1 por la gravedad más la masa 2 por la gravedad. Acordate que esto es la fuerza peso 1 y esta es la fuerza peso 2. La masa que va acá es la masa del sistema, es la masa total, porque es todo el bodoque de las dos personas que se está acelerando. Entonces, la masa total es la suma de las dos. 80 más 65, ¿sí? Son 145 kilogramos. Esa es la masa total. Por eso reemplacé 145 por la aceleración, más masa 1 por gravedad, más masa 2 por gravedad. Y ahora empiezo a hacer las cuentas. Bueno, esto podría haber puesto el resultado, pero para que vean lo que va. Recuerden que un newton, sí, lo voy a poner por acá, un newton es 1 kilogramo, ¿sí? Por 1 metro sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Un newton es 1 kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. Kilogramo por metro segundos al cuadrado. Obviamente acá se paró en términos, ¿no? ¿Sí? Kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado, kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. O sea que todo me va a quedar en newtons, pulgar para arriba, fuerza calculada. Entonces, 145 por 0,5 me queda 72,5 newtons más 80 por 9,8, 784 newtons más 65 por 9,8. 637 newtons. Ahora voy a sumar estas tres componentes, estas tres, si se quiere, fuerzas. Recuerden que esto en realidad es la sumatoria, pero bueno. Más 784 más 72,5. Y esto me está dando una tensión de 1493,5 newtons. Hago silencio y te dejo pensar de cuál sería la respuesta del problema. Hago silencio, te dejo pensar cuál sería la respuesta del problema. Porque el problema me estaba preguntando que ¿resistirá la cuerda si esta soporta hasta 1500 newtons de fuerza? ¿Por qué? Respuesta: sí, resistirá, justamente ya que la tensión que nosotros calculamos es menor que la tensión máxima. ¿Sí? Me quedó todo un poquito apretado, pero bueno, está todo en pantalla divino ahí para que no falte nada. ¿Sí? Como me dio menos de 1500, la respuesta es afirmativa y el problema está terminado. ¿Sí? Entonces, recordá los pasos esenciales para resolver un problema de dinámica y con esto que te sirva para los otros problemas. Obviamente no voy a resolverlos todos, ¿sí? Este es una de referencia simplemente para que veas que la técnica es, primero, leer los datos y establecer la incógnita, ¿sí? A veces me la va a pedir explícitamente, calcular la aceleración, calcular la fuerza de no sé, o a veces la tengo que razonar un poquitito. Acá la tuve que razonar porque digo, bueno, no me estaba diciendo calcular la tensión. Pero como me estaba preguntando si la cuerda iba a resistir, y bueno, la cuerda hace la fuerza de tensión, entonces tuve que pensar que tenía que calcular la fuerza de tensión. En este problema no había ningún tipo de rozamiento y hay varios problemas que sí lo tienen. Entonces, recordar que según el problema, una vez que vos tenés los datos sin incógnita, es saber qué fuerzas actúan en el problema tuyo. Si hay roce, si no hay roce, si hay normal, si no hay normal. Acá tampoco había normal, porque las personas que se estaban elevando no estaban en contacto con ninguna superficie, entonces no había normal. No había fuerza de roce porque no consideré, por ejemplo, el rozamiento con el aire, ¿sí? El problema no decía nada. Entonces, en definitiva, una vez que tengo eso, las dibujo y hago el DCL, diagrama de cuerpo libre de vínculos, ¿sí? Me desvinculo de todos los objetos y dibujo un puntito, ¿ok? Y ahí le dibujo las fuerzas que actúan. Bien. Y por último, el planteo de la segunda ley de Newton en la dirección del movimiento o en las direcciones que pueda,
A ver, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, una caja a la que le aplico, ¿sí? Imagínate que vamos a hacer un cortito acá, ¿sí? Un dibujito chiquitito. Esto lo dejo, ya está terminado. ¿Sí? No sé, una caja que la estoy empujando con una fuerza. Bueno, en el apunte tienen ejemplos ustedes, léanlo. Voy a hacer entonces el sistema de referencia, por ejemplo así, imagínate que la empujo para la derecha, pongo así, positivo para allá, y bueno, tengo la fuerza externa con la que lo estoy empujando, ¿sí? Que puede ser en la dirección X o con algún determinado ángulo, eso también puede pasar, ¿sí? También puede pasar. Y bueno, si se mueve para la derecha, el roce irá para allá, ¿sí? La normal siempre perpendicular al suelo o a la superficie y el peso siempre vertical y para abajo, ¿sí? Entonces, de cómo se aplique la fuerza, eso depende del ejercicio, ¿ven? Entonces, esto, la sumatoria de fuerzas y las fuerzas que actúan depende del problema. Quiero que quede claro eso, ¿sí? En función de eso y de saber reconocer las fuerzas, ya el resto es siempre lo mismo. Los que apuntan para el positivo se suman, los que apuntan para el negativo se restan. En el siguiente video voy a hacer un problema de plano inclinado, en donde voy a tener que lidiar con cosas como, por ejemplo, qué hago cuando una fuerza forma un ángulo con las direcciones, ¿sí? Entonces ahí voy a aplicar el concepto de SOHCAHTOA, que lo debes conocer bastante bien, ¿sí? Que también está en el apunte, así que léelo. Y con eso tener que descomponer las fuerzas en X y en Y. Pero en definitiva la receta es datos incógnita, reconocimiento de fuerzas, dibujo de DCL, diagrama de cuerpo libre, planteo de segunda ley y después el despeje y las cuentas. ¿Ok? Espero que les haya gustado este video, no olviden darle like, ya saben que es mentira. Espero que les haya servido, que les sirva y por favor, cualquier cosa me consultan. Nos vemos en el siguiente video para un ejercicio de plano inclinado un poquitito más difícil. Hasta la próxima.